El siglo de oro, que se prolongó desde 1516 a 1700, era una de las épocas más famosas en la historia de España. Aunque muchas personas piensan que esta época era una de esplendor, el siglo de oro no llegó a colmar las expectativas de mucha de la gente. Durante esta época, España perdió mucho de su territorio y también enfrentaba una crisis económica. Pero, por otro lado, mucha de la cultura de España prosperó, tal como la literatura, la arquitectura y el arte. Por estas razones, muchas personas dicen que el siglo de oro nunca existía en España completamente porque solamente el arte prosperaba, no los otros aspectos del país en conjunto. Felipe el IV, el rey de España desde 1621 a 1665, tiene un gusto innato por los artes. Durante su reino, su válido Olivares convirtió el pintor Diego Velázquez en pintor oficial del corte. Las pinturas de Velázquez se llaman La Venus del Espejo del año 1651 y El Triunfo de Baco o Los Borrachos del año 1629 son muy significativas en el contexto de la historia de España porque son muy únicas para su tiempo y hacen una crónica que refleja muchos de los sentidos de las personas durante esta época. En final, las obras de Velázquez, con sus características avanzadas y complejas, se prueban que aunque no todos los aspectos de España prosperaba durante esta época, el siglo de oro existía en España indudablemente. En la pintura La Venus del Espejo, Velázquez usa una combinación de cosas que ningún pintor usaba en la historia del mundo. Su representación del cuerpo desnudo, el mundo pagano y el espejo es algo muy único por su tiempo. Específicamente, su representación del mundo pagano y el espejo refleja cosas más avanzadas que muchas personas piensan. Hasta este tiempo, pocas personas representaban la interacción entre el mundo humano y el mundo pagano, que Velázquez hace hermosamente. También, su uso del espejo es algo muy avanzado porque se representa el desengaño, algo que Velázquez representa en muchas de sus pinturas. Estas dos características son presentes en la otra pintura de Velázquez, El Triunfo de Baco, también. Específicamente, la idea del desengaño es una idea muy central a esta pintura. Una razón que esta pintura es bastante importante para el siglo de oro de España es porque representa el desengaño sentido por muchas personas durante esta época. Cada aspecto artístico de esta pintura simboliza un engaño diferente que afectaba la percepción del siglo de oro por la gente. Por ejemplo, la presencia de ambos luz y sombra representa los contrastes de la época, específicamente entre la economía fracasada y el arte floreciente. También podemos ver un contraste entre la apariencia de Baco, que tiene piel muy blanca y una cara muy fresca, y los otros mendigos, que tiene piel morena y caras más viejas. Este contraste extremo puede representar la polarización entre las clases sociales también, porque no era una clase media durante el siglo de oro. Solamente existían las dos extremas de una clase alta y una clase baja. Además, los mendigos están en la oscuridad porque no representan el siglo de oro bien y ellos necesitaban estar ocultos. Finalmente, el uso del vino simboliza mucho la idea de desengaño y el acto de engaño. La idea es que cuando bebe vino, se emborracha y cuando está emborracho, su juicio está disminuido.
Este impedimento de juicio ayuda a Baco en su engaño y causa a los mendigos a creer en Baco que el siglo de oro es algo bueno para España cuando no lo es completamente. El título de la pintura confirma que Baco tenía éxito en su engaño. No hay duda que el engaño y desengaño juegan un papel en el siglo de oro en muchas maneras. El desengaño que se sentían mucha de la gente de España es probablemente muy similar al desengaño que los mendigos se hubieran sentido si la escena en esta pintura era real. Esto es quizás una de las razones varias que el trabajo de Velázquez es muy admirado y adorado en todo el mundo. También, este trabajo avanzado de Velázquez en estas dos pinturas prueba que el siglo de oro existía en España y también con fuerza. Aunque este siglo no era positiva para España en todos los aspectos, no puede negar que el siglo de oro existía. Al ojo desnudo, es razonable a pensar que tal vez el siglo de oro no existía en España completamente, pero cuando ve más allá del exterior de las pinturas de Velázquez, puede ver que el siglo de oro de España era algo muy único en su país. A pesar de todo el engaño y desengaño del siglo de oro, muchas cosas positivas surgieron de esta época también, y el trabajo de Velázquez es un buen ejemplo de eso.